Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a hablar sobre Diego Martínez, que es el nuevo entrenador de Boca. Voy a estar hablando de cuáles pueden ser las posibles formaciones que utilice en el año y quiénes pueden ser los jugadores que empiecen a ganar consideración para ser titulares. A lo largo de toda su trayectoria, Diego Martínez es un entrenador que siempre impuso su idea de juego, que es la de un equipo con mucha posesión y que siempre intenta salir jugando desde el fondo. Además de que suelen ser equipos que son contundentes en el ataque. También es un técnico que varió de esquema en los distintos equipos que dirigió. En Godoy Cruz dispuso de varias formaciones distintas, como jugar con tres volantes y un mediapunta un poco más suelto con dos delanteros, y también probó con Yalil Elías como único 5 con tres volantes por delante de él y dos puntas en el ataque. En Tigre, el esquema que más utilizó fue jugar con un doble 5 con Predi Jeremenosi o también utilizándolo a X Fernández. Y más adelante puso a dos extremos con un mediapunta detrás de Retegui, que fue el 9 de ese equipo. Y en su última experiencia como entrenador en Huracán, usó una formación parecida a la que usó Almirón en el final del año, con un doble 5 y con dos volantes que iban por afuera y dos delanteros. Uno que era más 9 de área como Cócaro y otro que iba por afuera o jugaba como segunda punta como Masanti. Por lo que se ve, es un entrenador que no se encierra en un solo esquema, sino que varía según los jugadores que tiene a disposición. Y como en Boca hoy por hoy hay muchos volantes, ya sean interiores, mediapuntas o jugadores que puedan ir por afuera, lo más probable es que se vea un equipo con mínimo 4 volantes. Ya el tiempo dirá si jugará con dos extremos bien definidos y un mediapunta, o si apostará a jugar con un doble 5 con dos volantes que vayan por afuera. Es muy difícil poder interpretar cómo formarían Boca en 2024 sabiendo la cantidad de jugadores que hay y quiénes pueden continuar y quiénes no, por lo que especulando con su último paso en Huracán, así sería un 11 posible para el inicio del año, con jugadores de Boca con características similares con respecto a los jugadores que tuvo en Huracán. Aunque me quedarían dudas si Diego Martínez utilizaría a Blondel, que lo conoce de Tigre, o seguiría con Advíncula de lateral por derecha. Y en el lateral por izquierda, yo creo que Fabra no va a continuar y de momento Sarachi sería el titular hasta que se busque otro jugador en esa posición, con un doble 5 conformado por los Fernández y con Barco por la banda derecha como usaba Soñora en Huracán, aunque seguro que el Colo termina jugando de todo en la mitad de cancha, y por la izquierda con un extremo rápido y desequilibrante como Langoni y con dos delanteros, un 9 de área que presiona a los defensores como Merentiel y puso a Cavani, pero dudo que el ex PSG haga el desgaste de jugar por todo el frente de ataque como lo hacía Masanti en Huracán, por lo que si sería esa la dupla atacante, lo más probable es que Merentiel sea el que tenga que caer más a la banda y Cavani sea el 9 de área. Lo curioso es que si Diego Martínez prioriza usar la formación que usó en Tigre, a Barco o al extremo zurdo que tenga lo usaría por la izquierda, como hizo en su momento con Alexis Castro o Obando, lo que en Huracán no ocurría y el zurdo tenía que jugar normalmente por la derecha. Hablando también un poco de los nombres que se especularon como posibles refuerzos, se rumoreó la posible llegada del chileno Rodrigo Echeverría, que fue dirigido por el propio Martínez en Huracán, y ante una posible venta de Barco Europa, también se habla de la posible contratación de Kevin Zenón de Unión, que juega por la banda izquierda y es un jugador con buena técnica. Otros nombres que suenan son la posible vuelta de Banega, que podría ser ese 5 que dé ese primer pase y que se meta entre los centrales para poder sacar la pelota del fondo, como tuvo Diego Martínez en su momento con Fattori en Huracán, y así poder permitirle a X Fernández desprenderse con más facilidad al ataque. Y uno de los nombres que más sonaron en los últimos días fue la posible llegada del venezolano Jefferson Soteldo después de perder la categoría con el Santos. La traba que tiene es el tema de los cupos de extranjero, ya que Boca solo dispone de uno y había que priorizar la llegada del chileno Rodrigo Echeverría o la del venezolano del Santos. También hay que tener en cuenta que hay varios jugadores que están en el club o que tienen que volver de sus préstamos que ya fueron dirigidos por Diego Martínez, y esto puede influir en la consideración ya que el técnico conoce a los jugadores, como es el caso de Lucas Blondel, que lo tuvo en Tigre y fue uno de los mejores laterales del país en el 2022.
pero que con el muy buen segundo semestre que tuvo Advíncula en el 2023, veo muy difícil que el peruano salga del equipo. Otro caso es el de Ezequiel Bullaude, que pese a que Diego Martínez estuvo muy poco tiempo en Godoy Cruz, fue un jugador que usó casi todos los partidos que dirigió en el Tomba, utilizándolo de mediapunta o de volante por la izquierda. Y el otro que tiene que volver a Boca después de su respectivo préstamo es Aarón Molinas, que fue pedido por el entrenador en su momento para Tigre y ahora debe de retornar. Algo que también le quiero destacar a Diego Martínez es que ya conoce al club porque trabajó en las inferiores y de ahí conoce a muchos chicos, jugadores que después se llevó a Tigre y les consiguió sacar buenos rendimientos, como los casos de Mateo Retegui, que fue el goleador del fútbol argentino en el 2022, o el caso de Facundo Colidio, que lo trajo a préstamo desde Europa y después de un muy buen año el jugador se terminó yendo a River. Lo que se puede ver es su buen trabajo con juveniles y puede aprovecharlo en Boca con todos los jugadores jóvenes que tiene en la primera y con algunos chicos que lo están haciendo muy bien en la reserva. Para cerrar, y volviendo a hablar de las posibles formaciones, yo creo que este podría ser el equipo de Diego Martínez para el 2024, contando con las hipotéticas ventas de Barco y Medina al extranjero y también contando los nombres que suenan para reforzar el plantel. Con Banega de 5 al lado de X Fernández, con Zenón por la izquierda como reemplazo de Barco, y de mediapunta podría haber estado entre Bullaude o Molinas, y de lateral por derecha lo puse a Lucas Blondel, aunque dudo que sea él el titular, y de extremo por derecha puse a Jefferson Soteldo.